Y bueno, hermano, siguiendo con el libro de los Hechos, ¿verdad? Ese libro que se ha venido estudiando, que el Señor nos ha venido hablando. Hoy vamos a tomar como el capítulo central, ¿sí?, de esta prédica, Hechos capítulo 2, del 1 al 13. Y bueno, y hoy vamos a hacer mención a la llegada, ¿verdad? ¿La llegada de quién? Del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llenar. Porque si alguien llega es para llenar, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, y vamos a ver en qué perspectiva estamos nosotros, hermano. Si estamos llenos, ¿sí?, ¿qué cantidad de llenura tenemos nosotros del Espíritu Santo? Que es, como se dijo aquí ahorita, lo recalcó el hermano Eddie y los hermanos que estuvieron aquí, que es tan imprescindible el Espíritu Santo en la iglesia, en nuestras vidas, que a veces como que le damos un segundo o tercer plano, cuando no debería ser así. El Espíritu Santo tiene que tener el primer lugar, y por eso que estamos como iglesia, porque está el Espíritu Santo. Y por eso es que tú fuiste salvo, porque está el Espíritu Santo del Señor que te convenció. Amén. 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 Bueno, entonces vamos a tomar, como ya dijimos, Hechos capítulo 2, del 1 al 13. Aquí vamos a hacer referencia a Pentecostés, el día de Pentecostés, ¿sí? El día de Pentecostés. Voy a poner los lentes porque el día de Pentecostés, todos los creyentes, dice ahí, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados, o sea, el templo, ¿verdad? Luego, el capítulo 3 dice, luego parecía parecido a unas llamas o lenguas de fuego, aparecieron y se posaron sobre cada uno de los creyentes. Y todos fueron, ¿qué dice aquí? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se posó el Espíritu y todos fueron llenos. Vino a posarse para llenar a todos los creyentes. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquí dice otros idiomas. Conforme al Espíritu Santo les había dado esa capacidad. Y en esa ocasión, había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron consternados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Se quedaron perplejos. Estaban totalmente asombrados. Y entonces se hacían la pregunta, ¿cómo puede? Exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, pardos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma. O sea, aquí están hablando que venía gente de lo que es ahorita Irán, lo que es ahorita Palestina, ¿verdad?, y Líbano, lo que es ahorita Turquía, lo que es ahorita Italia, parte del Imperio Romano, y esos pueblos árabes alrededor de Israel. Esos son esos pueblos que hablan ahí. Tanto judíos como convertidos al judaísmo, proselitos, le dicen otros, ¿verdad? Sí, sí. O sea, eran no judíos que se habían convertido o habían adoptado la religión judía, ¿sí? Y cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las maravillas que Dios había hecho. Dios le estaba predicando, ¿sí?, allí, en sus diferentes idiomas, para que cada quien entendiera, ¿verdad?
quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros. Pero otros en la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos, esto es así. Y siguiendo un poquito más abajo, ¿sí? El apóstol Pedro decía: oye, mire, eso no es que estén borrachos, porque a las 9 de la mañana nadie está borracho, nadie se está echando los palos, ¿sí? Bueno, no ha venido a Venezuela, hermano. Entonces, oye, el apóstol Pedro fue a defender, ¿sí?, a su iglesia, y bueno, entonces dijo: pero bueno, esto no es que están borrachos, esto es que han sido llenados del Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. ¿Y qué pasó, hermano? Como dice ya en los últimos versículos de este capítulo, que fueron, ¿cuántos fueron convertidos al Evangelio allí? ¿Creyentes? 3,000. 3,000. Entonces, aquí la palabra nos está diciendo que no solamente era el mensaje para los judíos, sino que afortunadamente era también para los no judíos, para nosotros. Amén. 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 Este mensaje, ¿sí? Y aquí se bautizó la iglesia, ¿verdad? Ahora mire hermano, fíjense. Antiguamente, antes del día de Pentecostés, y ya vamos a ver qué es el Pentecostés, Dios Padre se revelaba a ciertos personajes, ¿verdad? Personajes llenos de Espíritu Santo. Moisés, ¿sí? David, Salomón, ¿sí? Antes estaba el templo físico donde estaba el arca de la alianza y Dios estaba allí viviendo. El Espíritu de Dios vivía allí. Pero hermanos, solamente habían personas del mismo pueblo de Israel, ¿sí?, que eran destinados, los sacerdotes, a estar allí. A nadie se le permitía estar allí porque era tanta la presencia de Dios, la gloria de Dios, que te mataba, hermano. ¿Sí? Entonces, fíjense, ese día de Pentecostés significa cuando el Espíritu de Dios viene no a morar ahora en un templo físico, sino a morar en el corazón de cada creyente. Amén. Amén. Viene a morar, viene a vivir en tu casa, que eres tú, en el templo que eres tú. Fíjense la maravilla de Dios. Amén. Amén. Entonces fíjense, el Pentecostés significa 50, o sea, 50. Y habían fiestas en el pueblo de Israel antiguo que se celebraban, ¿sí?, para conmemorar el término de cosecha, de primicias y todas esas cosas. Había 3 fechas que se celebraban en Pentecostés. Eso caía más o menos en el calendario judío entre mayo y junio, más o menos, ¿sí? Y bueno, y había 3 fechas principales. Estaba la fecha de la siega, que está en Éxodo 23:16. Está la fiesta de las semanas, que está en Éxodo 34:22. Y está el día de las primicias, que está en Números 28:26, ¿sí? Y bueno, y además de eso, hermano, está se celebraba también cuando 50 días posteriores a la salida del pueblo de Israel de Egipto, Dios Padre le dio las tablas de la ley a Moisés. En Pentecostés, el Señor te da las tablas directamente. ¿Y dónde te las pone? En el corazón. Aquí en el corazón. Y en la mente. ¿Sí? Para que siempre te acuerdes. Fíjense lo maravilloso, ¿sí? También era una fiesta, y fíjense, y el día de Pentecostés, ya el Señor Jesucristo tenía ya 50 días de haber sido crucificado cuando se dio este hecho que marcó el descenso, la bajada, ¿sí?, del Señor para habitar en el corazón de cada creyente.
te bautizó. ¿Sí? Entonces fíjese hermano, después vamos a hablar un poquito de lo que es bautismo y lo que es ser lleno del Espíritu Santo, y después, cuando Dios quiera, nos dará un sermón, ¿verdad? Una prédica de los dones del Espíritu Santo, que es otra cosa. Entonces fíjese hermano, ese día el Espíritu Santo vino como primicia de la herencia del creyente. Y vamos a ver qué nos dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 4 al 5. El 4 en esta versión dice: mientras vivimos en nuestro cuerpo, nos sentimos muy tristes, cansados, y no es que no queramos morir, más bien quisiéramos que nuestros cuerpos sean transformados y que lo que ha de morir se cambie por lo que vivirá para siempre. El 5 dice: y Dios nos prepara para ese cambio, y como prueba de que lo hará, nos dio ¿qué? Espíritu Santo para cambiarnos. ¿Sí? Entonces fíjese, llega el poder, capítulo 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 4 al 5. Eso es lo que quiere. Entonces fíjese, hermano, llegó Pentecostés, ahora llegó el Espíritu Santo, ahora hermano, pero fíjese, así como hay Espíritu Santo, está el otro Espíritu, ¿verdad? Está el otro Espíritu. Y bueno, para usted ser lleno del Espíritu Santo, usted primero tiene que, mire, son unos pasos. Ok, aquí que hay que primero arrepentirse, ¿sí? Creer en el Señor Jesucristo para que mis pecados sean lavados, sean borrados. Y eso se llama como nacer de nuevo. Amén. Nacer de nuevo desde el punto de vista de mi corazón y de mi mente, ¿sí? Sacar todas esas cosas que hay en mi corazón y en mi mente, hacerme otra persona, con otra manera de actuar, con otra manera de pensar, con otra manera de hablar, ¿sí? Con otra manera de dar testimonio, ¿verdad? Y fíjese, entonces, nací de nuevo. ¿Cuál es el otro paso? ¿Sí? Ser lleno de Espíritu Santo. El bautismo, por acá, que el bautismo significa, ¿verdad? El bautismo es esa unión que ya hay con Cristo, ¿sí? Para formar un solo cuerpo. Amén. ¿Sí? Para formar la iglesia. Y bueno, como ya sabemos lo que nos hemos bautizado, o sea, hay algo, fíjense, el bautismo viene de una palabra griega que se llama baptisein. Y fíjense, los griegos anteriormente, para hacerle tratamientos a las telas, para darle coloración y para darle preservación a la tela, hacían un procedimiento que era el de sumergir en líquido, ¿sí? Un objeto, ¿sí? Una determinada cosa, con el fin de hacer que se coloreara y con el fin de que esa tela, con esos procedimientos de esos líquidos, se conservara. Y la palabra bautismo viene, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa? Una sumersión, sumergir en líquido, en agua. ¿Para qué? Para que en el agua esos pecados sean lavados de una manera simbólica, ¿verdad? ¿Sí? Y de esa manera, al tú lavar esos pecados, mueres. Claro, si te dejan abajo te ahogas y te vas a morir, ¿verdad? Entonces, mueres espiritualmente, pero una vez que ya hayas muerto, eres levantado como hizo el Señor Jesucristo, que de los muertos se levantó para darnos también igual vida a nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Sí? Y eso es lo que significa el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, lo que vamos a ver ahorita es cómo estamos de lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces fíjese, el Espíritu Santo del Señor escribe la ley
no en tablas, sino en tu mente y en el corazón, para que te libres del pecado y puedas acceder a la salvación en Cristo Jesús, a la vida eterna. Y como se dijo acá, el Espíritu Santo nos convence de pecado, ¿sí? Nos da esa convicción. Ellos fueron, de esa manera nosotros nos damos al tanto de nuestra condición espiritual y decimos, sí, es verdad, necesitamos de Dios, necesitamos cambiar, porque como estoy mal, como estoy vuelvo a muerto espiritual, y no es mentira, hermano, tanto espiritual como físico, ¿sí? Si no hay ese cambio de actitud, ese arrepentimiento, esa manera de actuar y de pensar, que es lo que quiere el Señor. Entonces, ese día de Pentecostés, en el cual el Señor se manifiesta a su iglesia, en ese momento Él reveló, o Él inició, o nació la iglesia de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, mire, ya como hablamos de Espíritu Santo y bueno, queremos saber qué es el Espíritu Santo. Algunas religiones o algunas personas o algunas creencias dicen que el Espíritu es alguna ¿qué? Una energía, una fuerza. Mire, fíjese, yo busqué el Espíritu Santo, porque si vamos a hablar del Espíritu Santo hay que saber qué es el Espíritu Santo. Y entonces dice, es un agente divino de obrar. Forma parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres, no son dos. ¿Sí? ¿Y qué es un agente? Busqué la palabra que es un agente. Mire, un agente, cuando usted oye la palabra, inclusive en la vida secular, y le dice, háblese con tal agente, se están refiriendo, háblese con una persona. Un agente es una persona que trabaja prestando un servicio. Va y se busca a la gente de la policía que él le va a solucionar. ¿Qué es un agente? Es una persona que presta un servicio. ¿De qué? De cuidar, ¿sí? De la ley. Y el Espíritu Santo es un agente, o sea, una persona que trabaja prestando un servicio. Y bueno, fíjense, busqué los sinónimos de servicio. Bueno, y servicio, servir. Bueno, esa persona es como un manager, es como un delegado, ¿sí? Es como un guardián, ¿verdad? ¿Sí? Eso es la parte de los sinónimos. Y ese servicio quiere decir que él va a prestar una determinada acción que satisface una necesidad humana. ¿Sí? Entonces, él es intangible. ¿Por qué? Porque no lo podemos ver físicamente, no lo podemos tocar, ¿sí? No lo puedo tocar ni puedo sentirlo físicamente, pero sí se siente la presencia desde el punto de vista espiritual, porque el mismo espíritu tuyo te está diciendo, aquí está el Espíritu Santo. Y como dijo el hermano, el Espíritu Santo, ¿sí? Dios se mueve en donde hay alabanza, ¿sí? Y fíjense, siguiendo con el Espíritu Santo, vamos a ver qué dice Juan, capítulo 15, versículo 26. Dice así, yo, dice el Señor, enviaré, o sea, voy a mandar, voy a despachar, voy a llevar el Espíritu Santo que viene del Padre y que les enseñará lo que es verdad. Él los ayudará y les hablará bien de mí, o sea que le dará testimonio del Señor, el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. Fíjense lo que dice: has nacido de nuevo, o sea, ha habido un cambio en tu corazón y de tu mente.
3:16, sí. Primera de Corintios 3:16. Vivir según la voluntad del Señor, hay un nuevo vínculo con Dios. En segunda de Corintios 6:18, y yo, dice así, dice el Señor, y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos, dice el Señor Todopoderoso. ¿Sí? O sea que para poder tener un padre y poder ser hijo, primero tuvo que haber el nacimiento de nuevo, el nacimiento espiritual. Y no es como muchos dicen que no, que fuimos creados de Dios y todos somos hijos de Dios, no. Tiene que haber esa condición. Y para que venga el Espíritu Santo aún, tiene que usted haber nacido de nuevo, ser hijo de Dios. Porque si no, no viene. Viene el otro espíritu. El otro espíritu que es el que trae contienda, que es el que pone celo, que es el que pone chisme, que es el que pone odio, que es el que pone rencilla, que es el que crea enemistad, que es el que crea de todo. Amén. Amén. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 al 14. Fíjese lo importante de esto. Y dan una característica de cómo actúa el Espíritu Santo. Dice aquí, el Espíritu Santo lo examina. ¿Y examinar qué es? Examinar es estudiar. El Espíritu Santo estudia, investiga todo hasta las profundidades de Dios. Y te hace esta pregunta, mira, te hace esta pregunta. ¿Quién conoce los pensamientos del humano, el hombre? ¿Quién lo conoce? Dios, sino su propio espíritu que está en él mismo. Nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, Dios sabe qué es lo que estás pensando. El Espíritu Santo sabe cuál es tu condición humana, cómo estás desde el punto de vista espiritual. Si estás lleno, si estás medio lleno, si no tienes nada en la reserva. ¿Sí? Mire, hermano, para ser lleno del Espíritu Santo es como cuando uno va a tomar una medicina. Usted primero, no es que usted se toma una medicina y la medicina ya actuó, no. Esa medicina tiene que agarrar lo que se llama en farmacología niveles terapéuticos. Ciertos niveles para que el medicamento pueda actuar y producir el efecto. Igual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que tener ciertas condiciones para poder obrar en usted. Porque iglesia sin Espíritu Santo, la iglesia no existe. La iglesia se vendría abajo. ¿Sí? Y entonces fíjese, el espíritu del mundo, que ya sabemos qué es lo que produce, pues es el que se va a ver aquí abatido, ¿verdad? En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice así: pero la naturaleza humana, o sea, la naturaleza natural, humana, no espiritual, no puede recibir estas verdades acerca del Espíritu Santo, porque no la va a entender. El Espíritu Santo te va a dar conocimiento, ¿sí? El Espíritu Santo te va a hacer entender, ¿sí? Y si no tenemos el Espíritu Santo, si el otro Espíritu, entonces, ¿qué va a poder usted razonar? ¿Qué va a poder usted sacar? Y entonces dice, si usted no tiene esa naturaleza de Dios, entonces, y si usted es un hombre con la naturaleza natural, la naturaleza no espiritual, todo a usted le va a sonar ridículo, dice la palabra. Todo le va a sonar ridículo. Oye, no puede entender nada. Solo los espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir, claro. Porque ¿a quién se le va a revelar el Espíritu Santo? A los espirituales, a los que se dejan, porque él con los ojos, con los rayos X,
Él sabe, oye, ese es espiritual, ese es mío, voy allá. Ahora, una persona que no ha nacido de nuevo, ¿qué Espíritu Santo va a tener? Va a tener el otro espíritu, como ya dijimos, ¿sí? Entonces, como no tiene esa naturaleza espiritual, entonces todo le va a sonar ridículo, va a decir, esto es de locura. Y va a hacer esos comentarios. Van a hacer esos comentarios. Porque el Espíritu Santo es el que te va a dar el entendimiento para usted aceptar la palabra, el que te va a convencer, el que te va a decir, mira, estás mal, necesitas un cambio, necesitas aceptar eso, necesitas aceptar ese evangelio de Dios. Y bueno, miren, ahora esto es lo más importante, hermano. ¿Cómo puedes tú saber que estás lleno del Espíritu Santo? Fíjese, mire hermano, cuando uno va y se compra un carro, cuando uno tiene un carro, ¿qué es lo que uno hace? Echarle gasolina, ¿verdad? Tiene que llenar el tanque, porque si no, usted no va a poder ir muy lejos. Cuando usted come, usted a las horas va a volver a tener hambre y va a volver otra vez a llenar el estómago. ¿Sí? Así es el Espíritu Santo. Usted va a tener que llenarlo. Usted va a tener que llenarlo. Pero el Espíritu Santo te exige una serie de condiciones. Y esas son las condiciones que vamos a estudiar. ¿Sí? Vamos a estudiar para saber si estamos llenos del Espíritu Santo y cómo llenarnos del Espíritu Santo. Entonces, fíjense, ¿cómo sabes tú y reconoces si estás lleno del Espíritu Santo? Si nosotros somos semejantes a Cristo, dice. ¿Sí? Si tú eres parecido a Cristo. ¿Sí? Ahora fíjense, se mostrará, ¿cómo sabes tú que eres parecido a Cristo? Porque se va a mostrar en el diario vivir, en tu conducta. ¿Sí? Y como mucho hacemos, venimos a la iglesia, o sea, uno es templo del Espíritu Santo, cada uno de ustedes es templo del Espíritu Santo. Dios vino a morar su Espíritu directamente, ya no necesita como necesitaba antes un templo como tal, sino que usted es morada del Espíritu Santo, usted es casa del Espíritu Santo, usted es vivienda del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero esa casa usted por dentro la tiene que mantener bonita. ¿Sí? Y yo no sé si ustedes han visto ese programa de los acumuladores, ¿verdad? ¿La han visto, verdad? Esas personas que son impulsivas y agarran y meten durante años en la casa. Y bueno, y cuando te llega el momento y usted ni puede penetrar ya en la casa porque ya toda esa basura se le vino así y usted no puede penetrar a la casa. Y hay entonces olores, hay cucarachas, hay chiripas, hay ratas, hay esto, hay aquello, culebras y toda esa cuestión. Así pasa muchas veces en nuestros templos. Están llenos de inmundicia. ¿Y cómo va a venir algo santo a morar allí? Repele. Entonces, ¿cómo va a venir el Espíritu Santo si yo tengo un corazón con odio, me irrito, soy volátil, ¿sí? Tengo malos hábitos, chismoseo, ¿sí? Hablo mal de alguien, digo grosería, digo esto, digo aquello, actúo de esto, actúo de aquello? ¿Cómo puede vivir? Constantemente lo estamos corriendo, le estamos lanzando agua caliente para que se vaya. No, usted no va a venir acá. Usted no va a venir a habitar acá. Y entonces pasan esos acumuladores. Entonces cuando tú aceptas al Señor Jesucristo y eres nacido de nuevo, de una vez ya te identifica el Espíritu Santo. Oye, voy a ir a morar ahí, pero voy a tener que ir con tremenda escoba y voy a tener que ir con bastantes bolsas porque tengo que ir con un camión porque tengo que sacar chécheres de ahí para poder yo vivir de ahí. Y esos chécheres, esa limpieza de la casa solamente te la va a hacer el Espíritu Santo. Él tiene que ir a desinfectar esa casa para poder
para poder habitar, para poder. Y entonces es cuando nosotros vemos en esos programas, oye hermano, hasta 2 o 3 camiones de basura. Y hay gente que todavía se aferra a esas partes materiales. Ay, no me saque esto. Entonces está el psicólogo trabajando con esa persona para decir, mira, eso ya no sirve. Ay, no, pero que eso tiene conmigo un sentimiento, una cosa. Y así nos ponemos con los pecados, con sentimiento, con esos pecados allí. Ay, que yo no puedo soltar esos odios porque es que me hicieron esto, me hicieron aquello. Es que yo no puedo dejar esto porque es que aquello, y así somos. Entonces, si usted no permite que la casa se viva, ¿cómo va a vivir el Espíritu Santo ahí? En sanidad, ¿verdad? Tiene que tener un ambiente sano. Y así es el Espíritu Santo. Entonces, se mostrará en nuestras vidas los rasgos de conducta, nuestro testimonio, ¿sí? Nuestro accionar diario. Y como dice Gálatas 5:19, ay, otra vez me lo dice. Es que todos los días nos lo tienen que repetir, hermano, porque se nos olvida. Se nos olvida. Y entonces el Señor, como ya nos conoce el Espíritu Santo, venga a patrullar otra vez, como dice mi hijo, y otra vez, y te lo vuelve a repetir, y te lo tengo que volver a repetir, porque se nos olvida, hermano. Se nos olvida muy fácil. ¿Sí? Entonces, como dice Gálatas 5:19, deseos de la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Furia, egoísmo en nuestra vida, discordia, idolatría, brujería, sexo, pelea, divisiones, etcétera, espíritus del mundo. O sea, allí hay el espíritu maligno, ¿verdad? Que no es el Espíritu Santo ahí. Pero abajo, Gálatas 5:22 dice, si tú has nacido de nuevo, y si el Espíritu Santo produce llenura en ti, entonces vas a cosechar el fruto que produce el Espíritu. ¿Qué es lo que produce el Espíritu? Fe, o sea, confianza en el Señor, ¿verdad? Amor, alegría, paz, paciencia, o sea, la paciencia de no perder la calma, ¿verdad? ¿Sí? Gentileza, bondad, humildad y dominio propio, ¿sí? Dominio propio, control, ¿verdad? Propio, calma, ¿verdad? Para controlar esos malos deseos. Si gobierna mi vida, nos recuerda a vivir en obediencia. Siempre el Espíritu Santo te va a acordar en obediencia. Eso es como un pajarito acá, eso así, no, eso así, no. Y eso que uno llama conciencia, no, que la conciencia, ese es el Espíritu Santo que te dice, no te metas por ahí, cuidadito, mira que, y entonces nos jala así, a ver, no, para allá no, que véngase para acá. Te quita esa idea de momento, porque te va a hacer caer. Y como dice Romanos 5:5, el Espíritu Santo llena nuestro corazón con amor, no con amargura ni con odios. Y a veces estamos amargados. Quiere decir que los niveles de Espíritu Santo que hay ahí, necesitamos cargar ese tanque de Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Sí? Otra, ¿cómo sabes tú si estás lleno de Espíritu Santo o si el Espíritu Santo vive en ti? Cuando tienes una vida de servicio, ¿sí? Una vida de trabajo, de prestación, de ayuda. ¿A quién? A la iglesia. Servir a la iglesia para predicar la palabra, porque Dios dijo, predica la palabra y bautícense. ¿Sí? En Primera de Samuel 12:24, ¿qué dice Primera de Samuel 12:24? Dice así, asegúrate de tener respeto al Señor, servirle fielmente de verdad, con todo el corazón. Piensen, acuérdense de todas las cosas maravillosas que Él ha hecho en ustedes. Sin el Espíritu Santo el discipular es imposible. Para convencimiento. Y cuando el Espíritu Santo te convence es porque te mete en razón, te trae en razón, a la
razón razonable, a la razón buena. Él te trae de este sitio y te mete en la razón correcta. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y por eso te convence. ¿Sí? Te convence de tu error. Fíjese. En Efesios capítulo 5, versículo 15, dice, mire cómo dice, mire. En el capítulo 15, en el versículo 15 del capítulo 5 de Efesios dice, tengan cuidado de cómo viven o se comportan. Tengan cuidado cómo se comportan. ¿Sí? Entonces, aquí venimos, nos colocamos en la casa, nos colocamos el uniforme de cristiano para venir aquí al hospital, ¿verdad? Este es un hospital, porque aquí aprendemos, aquí nos curan corazón y aquí nos curan nuestra mente. Amén. ¿Sí? Y entonces fíjense, tengan cuidado de cómo viven o se comportan. Vivan como la gente que piensa lo que hace y no como tonto. Entonces me pongo a buscar qué es ser tonto. Uno lo oye muchas veces. Esa tonta. Ese tonto, ¿verdad? En nuestra vida secular hablamos mucho de lo de tonto, ¿verdad? Esa tonta, dicen las muchachas. Y bueno. Entonces, mire, busqué la palabra tonto. ¿Qué es tonto? Mire, cuando usted le dice a alguien tonto, le está diciendo, usted es falto o escaso de entendimiento o de inteligencia. Usted no es inteligente. Usted es bruto. Cuando usted le dice a alguien tonto, usted es falto o escaso de inteligencia. Y así dice la palabra de Dios. Oye, no sean tontos, viejo. No sean falta de inteligencia. No sean falta de conocimiento. Pero ese conocimiento, ¿quién te lo da? El Espíritu Santo. ¿Sí? Tú no vas a la escuela, tú no vas a primaria ni a la universidad a adquirir este conocimiento, no. Tú vienes a la iglesia, tú puedes estar en tu casa, pero vienes a la iglesia y refuerzas. Por eso es conveniente asistir y congregarme en la iglesia, porque si yo no oro, si yo no leo la palabra, por lo menos aquí oigo palabra. Y veo a otros orando y oye, puede ser que se me pegue, ¿verdad? Que me contagie. Pero ve que sí es importante venir y congregarnos. Amén. Y no decir, yo soy sola allá y yo puedo hacer todo eso, no. En la casa. El 16 dice, aprovechen cada día que tengan de hacerlo el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. ¿Qué dice? ¿Estamos viviendo tiempos buenos? No, tiempos muy malos. ¿Sí? Y el 17 dice, no sean tontos otra vez. Oye, no sean faltos de inteligencia, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. ¿Sí? O sea, nos hace falta pedirle al Espíritu Santo sabiduría. Eso es el mismo Efesios capítulo 5 del 15 al 17. Y nos vamos un poquito más abajo, el 18, que dice así: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo que los llene y los controle. Fíjate, aquí emborracharse. ¿Qué pasa cuando uno está borracho? Cuando usted está borracho lo mandan a hacer el 4 y para los lados se va. Usted el equilibrio lo perdió ahí. Usted no está apto para caminar, para seguir, porque usted perdió el equilibrio. Usted se va a ir hacia los lados y usted se puede estropear, usted puede sufrir un percance. Entonces, el emborracharse es en ese sentido, de no perder el equilibrio, porque el alcohol deprime el sistema nervioso central y te quita el equilibrio, ¿sí? Te quita la cordura, ¿sí? Te quita el raciocinio, ¿verdad? Permitan que sea el Espíritu Santo que los llene, los lleve y los controle. Amén. ¿Y cómo necesitamos control, hermano? ¿Cómo necesitamos ese fruto del Espíritu Santo que es el dominio propio, hermano? Porque, ay Dios mío, ¿cómo nos salimos de ese dominio? Nos salimos constantemente. Cualquier cosa nos aturde.
y facilito nos vamos por otro destino. Fíjese, otra característica de si estás lleno del Espíritu Santo es que sientes que entiendes mejor la voluntad de Dios. Amén. Amén. Juan 14, 23 al 24 dice así: todos los que me aman harán lo que yo digo. No lo que el mundo dice, sino lo que yo digo, dice el Señor Jesucristo. Todos los que me aman, o sea, todos los que son fieles, todos los que me temen. Pero temer no es ese miedo de que, ay, me da miedo, no. Temer es respeto. ¿Sí? Entonces, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir en cada uno de ellos. Otra manera de entender si estamos, ¿sí?, llenos del Espíritu Santo, evitamos las tentaciones. El Espíritu Santo nos ayuda a distinguir, a percibir, a conocer los malos deseos del corazón. Y como dice Mateo 15, 19, en el corazón están los malos pensamientos, robo, asesinato, mentiras, calumnias, odio. ¿Por qué? Porque tienen el otro espíritu. ¿Sí? No tienen el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, mucho cuidado con tener el otro espíritu. Estar lleno del otro espíritu y no estar lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Y entonces, fíjese, dice, y de esa manera, el Señor nos anima a vivir como vivió Cristo. En todo momento, el testimonio del Señor Jesucristo. Fíjense, hermano, yo voy a tocar aquí dos características muy importantes, ¿verdad? De si estamos llenos del Espíritu Santo. Mire, si usted no tiene sabiduría y entendimiento, usted no va a estar lleno del Espíritu Santo. Fíjense, la sabiduría, fíjese, mire, es muy diferente ser sabio y ser inteligente. Hay dos diferencias, no es lo mismo, se parecen, pero no son lo mismo. ¿Sí? Y busqué qué es sabiduría, porque dice la palabra de Dios: pídanle al Espíritu Santo sabiduría. Sabiduría, porque son como tontos. Somos como tontos. Estamos deficientes de entendimiento, de inteligencia. ¿Sí? Cuidado con decir tonto. Bueno, fíjense, la palabra sabiduría dice es una cualidad a quien posee gran cantidad de conocimiento y los usa con prudencia. El sabio, como tiene gran cantidad de conocimiento, esos conocimientos los usa con sabiduría, ¿sí?, con prudencia y con sensatez. Se desarrolla, y mire, para desarrollar estos conocimientos no se van a desarrollar en la noche de la mañana, requieren tiempo. O sea que para usted tener sabiduría va a tener tiempo, va a tener que esperar tiempo y agarrar una serie de conocimientos y guardarlos. Para cualquier profesión, para usted ser cirujano, para usted ser traumatólogo, para usted ser obstetra, para usted ser eso, usted tiene que llevar una hoja de procedimiento, un récord, porque mientras usted más practique, usted agarra más destreza, más conocimiento, y los años en determinada carrera le van a dar conocimiento, ¿sí? Te van a dar conocimiento. O sea, oye, y no van a decir, oye, este sí sabe, no, conocimiento. Como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿yo? ¿Sí? Y entonces, es en el conocimiento. Entonces, ser sabio es un acúmulo
de conocimiento en el tiempo, pero usted utiliza esos conocimientos con prudencia, con sensatez, ¿sí? Fíjate, cuando usted sabe, cuando usted tiene sabiduría que viene de parte de Dios, pídasela del Espíritu Santo para que usted tenga sabiduría, ¿sí? Y entonces, cuando usted sabe, usted evita problemas. Usted va a evitar problemas, ¿sí? Mientras que el inteligente resuelve los problemas. Es momentáneo cuando usted es inteligente, pero usted pida más bien sabiduría que inteligencia. Amén. Entonces el sabio evita problemas, es futurista. Te lo puede resolver en el momento, pero él va más allá de la sabiduría, ¿sí? Entonces aquí la sabiduría es evitarte problemas. Oye, para que tú con el tiempo te mantengas, seas persistente, porque la palabra de Dios dice, persista. No es por un ratico que usted va a estar aquí como nueva criatura, ¿sí? ¿Sí? En el Evangelio. No es como un ratico que usted va a ser de nuevo y ya está, no. Persistencia, conocimiento, ¿sí? Conocimiento, y eso requiere tiempo. Ahora fíjese, en Santiago 1.5, si tenemos falta de sabiduría, ¿qué dice Santiago 1.5? Pídasela ¿a quién? A Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Y como le había dicho en el otro mensaje que el Señor nos dio, hermanos, no estamos solos. No estamos solos. Lo que pasa es que no se le ha dado la importancia al Espíritu Santo. ¿Y qué importante es el Espíritu Santo? No somos nadie. La iglesia no es nadie sin el Espíritu Santo del Señor. ¿Sí? Entonces, ¿a quién se la debo pedir? A la escuela, al liceo, a la internet, a la universidad. No, hay que pedírsela a Dios. Pero después vamos a ver cómo es que vamos a pedir, ¿sí? Para yo tener sabiduría, para yo estar lleno del Espíritu Santo, hay una condición. Y entonces nacimos de nuevo, ¿sí? Pero para llenar ese tanque de Espíritu Santo, vamos a ver qué condición principal tenemos que tener. En Isaías capítulo 11, versículo 2, dice así: el Espíritu Santo del Señor reposa sobre el espíritu de sabiduría, entendimiento, consejo, poder, conocimiento y temor del Señor. Y su fin es de todo esto es para obediencia, que es lo que al Señor le gusta, ¿sí? Que es lo que al Señor le gusta. Fíjense, hermano, otra de las características y una de las más importantes, por eso la dejé de último, es ¿qué tanto oras tú? ¿Qué tanto oramos? Fíjese esto, mire, la caída, usted quiere derrumbarse como cristiano, deje de orar. Saque la oración. La caída de la vida cristiana comienza con el abandono de la oración. Saque la oración para que usted vea. Saquemos la oración. Ahora, cuando usted está orando, ¿qué está haciendo usted? Usted está dirigiéndose a alguien. Usted está hablando, ¿sí? Usted está creando mediante la oración. Usted está creando mediante esa palabra, ¿sí? Usted está creando un vínculo, un nexo, una relación, un enlace, un parentesco, una afinidad, ¿sí? Es como los esposos. Si no hay comunicación, eso va a ir en picada. Si no hay comunicación, es que en ningún ente, hermano, si no hay comunicación en ningún ente de nuestra vida, eso va al fracaso.
Y no es que Dios no sepa qué es lo que le hace a usted falta. No, Dios quiere que usted primero lo ponga a Él de primero. No ponga el celular suyo de primero, al Instagram, al WhatsApp, a la computadora, a la novela, a la película, ¿sí? Primero que Dios. Porque esa parte de idolatrar, esa idolatría es la que te está trayendo ese alejamiento del Señor. Las situaciones del diario vivir, esos son idolatrías. Entonces, si usted se quiere caer y se quiere dar su trancazo espiritual, deje de orar. Y el Señor nos llama a que una de las principales características en nuestra vida cristiana para ser lleno del Espíritu Santo, porque usted a través de la oración, el Señor ve su déficit, su necesidad, y usted clama y usted pide, y el Señor por misericordia le concederá, ¿sí? Entonces, pedimos sabiduría, pedimos entendimiento, pedimos parecernos al Señor Jesucristo, ¿sí? Pero para eso tenemos que tener una relación, un nexo, un vínculo, ¿sí? Una conexión, ¿sí? Con Dios Padre, ¿sí? Y fíjese cómo dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice ese versículo 6, oren por un ratico. No, ¿verdad? Dice aquí, oren por todo, constante, una constancia. Oren por todo, díganle al Señor lo que necesita y denle gracias por todo. Pero para usted decirle qué tiene que hacer, comunicarse. Tenemos que comunicarnos, porque ¿cómo va a saber alguien cuáles son mis necesidades? Como decía el pastor Carlos, cónchale, pero ¿cómo sé yo las necesidades de mi hermano si el hermano a mí no me dice nada? Y es verdad. Entonces, oren por todo, díganle al Señor lo que necesita y denle gracias por todo. Amén. Santiago 5:13 dice, fíjese, hace esta pregunta, ¿alguno está pasando por dificultades? ¿Quién no está pasando por dificultades, verdad? Y no son económicas, sino emocionales, y de trabajo, de salud, que tantas dificultades. ¿Alguno está pasando por dificultades? ¿Qué tiene que hacer? Ore, ¿sí? ¿Alguno está feliz? Está en el otro, contrario a la otra situación. ¿Alguno está feliz? Entonces cante alabanza. Amén. Porque Dios, el Espíritu Santo, vive en la alabanza. Amén. Amén. ¿Eso está en Santiago? Sí, Santiago 5:13. ¿Sí? Entonces, para mantener ese vínculo, esa relación, ese nexo, ese enlace, ese parentesco, esa afinidad, hay que orar. Y como dice Colosenses 4:2, manténganse constantes en la oración y siempre alerta y dándole gracias a Dios. Amén. Amén. Mire, hermano, y para finalizar, fíjese, la predicación de lo que aquí se diga, aquí en esta iglesia, en la iglesia de Maracay, en la iglesia de Venezuela, en la iglesia mundial, ¿sí? La predicación no tiene, y fíjate, en este momento, hermano, le voy a decir una cosa, la predicación no tiene ningún poder. Lo que se le está diciendo ahorita, lo que el Señor quiere que ustedes entiendan, no tiene ningún poder a menos que el Espíritu Santo tome la palabra de Él y empiece el Espíritu Santo, toma, ¿ah? La lleve al corazón y a la mente. Amén. Y no es porque, oye, ese hermano sí tiene labia, ese hermano sí tiene convencimiento, ese hermano sí habla bonito. No, aquí no se trata de hablar bonito, de convencimiento o no, sino se trata de Espíritu Santo, que es el que todas estas palabras que ustedes oyen, ¿sí? Las mete acá, ¿sí? Y hace este circuito, no pasa de aquí y sale para acá. Amén.
para que después digan, porque cuando uno dice, oye, y otra vez el mensaje, es que el mensaje no ha sido calado y el Señor quiere otra vez repetírselo. Repetí otra vez. Bueno, y no se diga otra vez. No, pero es que no caló. Porque veo la deficiencia en ti, el Espíritu Santo está viendo la deficiencia en ti y te lo quiere volver a recalcar o acordar. Amén. 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 Entonces fíjese la importancia, hermano, del Espíritu Santo, ¿sí? Que a veces lo dejamos allá como un tercero, un cuarto lugar por allá, pero qué importante es, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Entonces, para que usted esté lleno de ese Espíritu Santo, ¿sí? Porque usted le da hambre y gasta en energía y a las horas va a querer volver a llenarse, usted tiene que buscar del Espíritu. Mire, la llenura del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ok, te ayuda el pastor, te ayuda el hermano, ¿sí? Dándote una palabra, pero el mayor trabajo va a depender de cada uno de nosotros, individualmente. Ok, te puede ayudar la prédica, te puede ayudar el pastor, te puede ayudar un hermano, te puede ayudar lo que tú estás leyendo en la Biblia. Pero si todo va a depender de su condición, de cómo esté los niveles de Espíritu Santo, que es el que te va a animar, que es el que te va a corregir, que es el que te va a ayudar a sacar de tu problema, pues, ¿sí?